Muy buenas a todos, mi nombre es Carlos Daniel Herrera, estudiante de cálculo vectorial y hoy venimos con un ejercicio de integrales de superficie. En este caso tenemos que encontrar el hemisferio, o sea, de la función g de x, y, z igual a z a la 2 sobre el hemisferio x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a al cuadrado, donde tenemos que z es mayor o igual que 0. Para hacer esto y por conveniencia, primero vamos a convertir nuestro hemisferio acá en coordenadas polares. No, perdón, vamos a convertirlo en coordenadas esféricas. Pero primero, antes de eso, vamos a anotar aquí la formulita con la que estaremos integrando. Para nuestra integral de superficie, en este caso estaremos utilizando la fórmula que dice lo siguiente. En una función g mayúscula de x, y, z, y en vez de colocar aquí un diferencial de a o de s, vamos a colocar algo, vamos a poner epsilon por poner, que esto va a ser igual, nuestro de epsilon va a ser igual al módulo de la derivada parcial de la función convertida a coordenadas esféricas. Cuando la tengamos en coordenadas esféricas, vamos a hacer un producto vectorial entre su derivada parcial con respecto a θ y su derivada parcial con respecto a phi. Perdón, era al revés, con respecto a phi y θ. Un producto vectorial entre estos dos. Ahora, como acá tenemos una cosa y acá tenemos otra, eso no está en coordenadas esféricas. Debemos transformar eso en coordenadas esféricas. Ya tenemos esta parte, que es esta acá. Ahora, ¿cómo hacemos una transformación a coordenadas esféricas? Sencillo. Correcto, aquí tenemos los dos planos ya. Si tenemos acá, que es el que conocemos, vamos a decir que eso es un plano XY y este es un plano en R3 XYZ. Acá tenemos las coordenadas que conocemos mayormente, son las polares, en la que tenemos un ángulo cualquiera por decir ese, de una curva, circunferencia, como prefieran, algo no está muy bonito, pero se sobreentiende bien, a una distancia r desde el vértice a la curva, que vendría siendo el radio, y a un ángulo de posición o inclinación, vendría siendo θ. En el plano x, y, z estaremos usando tres coordenadas. Esta, que será ρ, que será r en nuestro plano x, y. Ya verán más adelante, comparándolo con nuestro ángulo phi, va a ser la distancia desde la coordenada con el eje z. Acá no tenemos eso, así que eso va a ser nuevo, eso es nuevo para nosotros. Y θ va a ser la sombra que se proyecta por nuestra coordenada. Vamos a suponer que es una coordenada que se da desde acá, aquí. Entonces, la sombra que aquí se proyecta en el eje XY, este vendría siendo nuestro θ si fuera en el eje XY, pero no estamos trabajando con eso. Y esta raya sería R si fuera simplemente en el eje XY, pero no.
Entonces, el ángulo que se forma acá, ese será θ. El ángulo de la sombra proyectada en el plano XY. Perfecto. Una vez que tenemos esto definido ya, empezaremos a desarrollar. Como conocemos, en el eje polar, en las coordenadas polares, tenemos que para X es igual a R coseno del ángulo de θ y para Y es el R seno del ángulo de θ. En coordenadas esféricas ocurre lo siguiente: como tenemos dos ángulos, no va a ser solo en coordenadas de θ ni de φ, se va a combinar, quedando de la siguiente manera. Para X tenemos que será igual a ρ seno de φ seno de θ. Para Y tenemos que será igual a ρ seno de φ seno de θ. Y para Z tenemos que será ρ coseno de φ. Vamos a ponerlo para hacerlo de manera ordenada de vectores con su versor al lado. Para X, Y, para Y, J y para Z acá. En nuestro caso no estaremos utilizando ρ, vamos a igualar a ρ, porque acá no tenemos un número en específico. El problema, tenemos una variable, entonces vamos a igualar a ρ, vamos a decir que va a ser igual a para hacer el reemplazo. Bien, ya tenemos las coordenadas hechas. Ahora necesitaremos encontrar. Primero vamos a colocar R, antes que todo. Nuestro R, o vector R, va a ser igual. Esto lo coloqué en forma de columna porque si lo hacía así de largo no se iba a entender, pero ya nosotros sabemos que esa es su coordenada en Y, es en J y es en K. Bien, una vez que tenemos definido ya su transformación en coordenadas esféricas, debemos encontrar ahora su derivada parcial con respecto a φ y su derivada parcial con respecto a θ. Estas luego vamos a tener que encontrar su producto vectorial o producto cruz, y luego vamos a tener que encontrar el módulo a esto. Esto no me gusta trabajar con únicamente variables en el cuaderno de Wolfram porque no siempre me da los datos que yo deseo. Así que esta parte acá la vamos a resolver directamente en la mascota. Yo le voy a colocar la respuesta, y lo del integral sí vamos a hacerlo en el cuaderno. Y listo, aquí tenemos las derivadas parciales con respecto a φ y respecto a θ. Luego de eso hacemos un producto cruz entre ambos derivadas parciales y le sacamos su magnitud. Acá nos dio como resultado eso, al cuadrado seno de φ. Bien, ahora con eso solo nos faltaría en nuestra integral encontrar los límites de integración y colocar nuestra función en términos de coordenadas esféricas, que es esta acá. Para hacer eso vamos a pasar al cuaderno ya. O no, primero déjenme darle los límites de integración, que por poco y lo olvido. Como acá tenemos que z va
desde... No nos dicen... Bueno, nos dicen directamente que z debe ser mayor que 0. Mayor o igual que 0. Por lo que pondremos, conveniencia, nuestras coordenadas esféricas, que, como le había dicho anteriormente acá, es la distancia, k, pi, es la distancia de z al punto de posición. No, perdón, es el, como había dicho acá, es el ángulo epsilon, es el ángulo desde el eje z al punto de posición. Esta línea acá es roja. Bien. Entonces tendremos que nuestro epsilon va desde 2pi entonces tendremos que nuestro epsilon va desde pi 2 o pi sobre 2 a 0, que vendría siendo eso así, y nuestro teta estará comprendido entre 2pi y ahí acá aparece otro signo de desigualdad, ¿bien? Desde 2pi a 0. Vamos a organizar esas integrales en nuestro cuaderno. Bien, una vez aquí en nuestro cuaderno vamos a organizar la integral. Tenemos que... otra cosa. Cuando estemos integrando el cuaderno, ya que traté de hacerlo en términos de phi y teta y la integral me estaba dando error, vamos a definir que tenemos para phi, vamos a decir que phi en la variable de integración, para que no se confundan, yo voy a estar colocando que phi, o no, podemos poner phi va a ser igual a p y teta va a ser igual a q, para que no se confundan. Entonces quedaría que los límites de p en integración va a ser desde 2pi sobre 2, perdón, a 0, y para q va a ser de 2pi a 0. Es un cambio para que el cuaderno me admita la integral. No es que haya que hacer eso necesariamente cuando ustedes estén calculando ustedes, pero es para que me admita la integral. Bien, vayamos al cuaderno. Entonces acá tendríamos, ponerlo acá al lado para verlo. Okay. Primero vamos a colocar nuestras variables, que habíamos dicho que iban a ser p y q. Para epsilon tenemos que es p y para teta tenemos que es q. Okay. Los límites de integración de epsilon van a estar comprendidos entre pi sobre 2 y 0, y para q o teta van a estar comprendidos entre 2pi y 0. Nuestra expresión, que es esta acá, ya que va a ser en coordenadas esféricas, va a ser igual a, como eso está al cuadrado, acá la ecuación está al cuadrado, o la función, perdón, vamos a colocar todo eso al cuadrado. Comenzamos a organizar nuestros datos. Vemos que como es al cuadrado, colocamos que a al cuadrado coseno de phi, coseno phi, que va a ser p al cuadrado también. Esto multiplicado por nuestro de epsilon, que es esto, que si no recuerdan dio esto
al cuadrado seno de phi. Le colocamos acá al cuadrado seno de phi, que va a ser p por conveniencia, o sea, porque si no, no me deja de integrar. Presionamos enter y eso nos da un valor de 2 a la 4 pi sobre 3. Si pasamos estos valores a numéricos, vamos a ver. Así. Colocamos. Nos da a nosotros 2.0944 a la 4, porque el cuadrado no, a la 4. Y con esto, déjenme colocarlo por ahí, colocar la respuesta por acá. $2.0944 a la 4. Listo. Aquí tenemos la respuesta ya. Esta es la superficie que nos corresponde a la función g de x de y de g de x. Esta es la superficie que nos corresponde, o la respuesta a la superficie que corresponde a la función g de x, y z igual a z al cuadrado sobre el hemisferio formado por esta esfera, que si se fijan acá, a vendría dándole el tamaño o dimensión a la esfera, porque no está definida, porque no tiene un valor en específico. Por eso queda que sea a la 4. La superficie estaría cambiando, su valor de área de la superficie estaría cambiando con respecto a, si aumenta, la superficie aumentaría también. Pues sí, hasta aquí mi video de hoy, eso es todo, espero que les haya gustado. Yo me despido, bye.